O sea, como que dependiendo de tu familia, hacer homeschool va a ser una buena o una mala idea. ¿Cómo, cómo lo sientes? Sí, creo que sí. Es decir, yo creo que hay niños que les gusta ir a la escuela tradicional. Ujú. Creo que hay niños que son capaces de amoldarse al sistema tradicional sin ningún problema. Que son los niños que de pronto son los que sobresalen, lo que el profesor quiere porque son aquellos disciplinaditos, ordenaditos. O sea, hay niños hay niños para todo, ¿no? Entonces yo creo que sí eso pasa. Y hay niños que el sistema tradicional no encajan con él. Ujú. Que antes quizás estas alternativas no existían, ahora están allí, son capaces de quitarse del sistema, irse a estos otros sistemas y que les funciona. Que brillan allá. Brillan. Claro. Yo sí creo, o sea, creo realmente que lo que tienes es todo el sentido del mundo. No, no, Sí. no todo está hecho para todo. Las Entonces también, circunstancias de los padres a veces son diferentes. Es exacto. como... Por ejemplo, nosotros tenemos la libertad en casa de que podemos flexibilidad con el tiempo y poder dedicarle a esas Ujú. cosas con el trabajo, así que eso es importante. Entonces yo lo que creo, fíjate, es que deben aparecer otras formas de educar, de escolarizar, no solo la Sí. escuela tradicional. Sí. Un abanico de posibilidades que le dé a cada familia y a cada persona aquello que pueden, a lo que pueden optar para cada niño. O sea, o sea, ¿quién ha dicho que el único lugar para ir a la escuela como la conocemos? Sí. Eso totalmente de acuerdo. Eso no Y, es así. y a mí, eso para mí esa es la belleza del homeschool de alguna forma porque, o sea, homeschool no es hacer la educación solo de esta forma. Como que dentro del homeschool hay tantas formas de hacer homeschool que es lo que tú dices, lo que se adapte más a tu hijo, a tus circunstancias, a tu realidad. Y bueno, en tu caso, tú haces homeschool y no lo haces igual que yo y tampoco igual Seguramente. que Andy. Exacto, ¿no? Seguramente lo hacemos de forma muy distinta. Y retomo algo que dijiste hace poco, que quedó en una pregunta y no la respondí, y era aquello de cómo yo no transmito aquello con lo que se me enseñó. Ujú. Entonces, eso es importante, es decir, cuando uno se convierte en padre, pasan muchas cosas. Y los papás también tenemos, como no nos enseñan a ser papás, las herramientas que tenemos son las formas en las que vimos a nuestros papás actuar. Exactamente. Y ahí pasan dos cosas. Una, ¿lo quiero imitar o lo quiero evitar? ¿Ves? Oh, otro tweet apuntando. Entonces, y a veces con conciencia lo evito, ser como mi papá. Ujú. Pero a veces sin conciencia lo imito porque no tengo otra herramienta en ese momento. Sobre todo cuando pasan cosas que son incontrolables, emito y emulo aquellas cosas que a mí quizás no me gustaron, pero al final son las que termino haciendo. Entonces, ¿cómo salirnos de la caja? Que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo salir de todo esto? Eh, Quizás imitando un poco a los filósofos, cuestionarnos, pensar, es decir, tomar cierta distancia. Es que creo que tenemos que tener momentos y espacios para pensarnos, llámese terapia, llámese retiro, llámese momentos a solas, como quieran. Deben haber momentos para respirar, tomar distancia, platicar con alguien, con el terapeuta, con el director espiritual, con tocar tierra y ver cómo lo estoy haciendo. Y eso me Sí. ayuda a salirme un poco de esto. Y ser un poco rebelde, atreverse a hacer algo distinto, ¿no? Creo que lo fundamental es siempre tener en el centro a la persona, lo que mejor bien le haga a la persona. Eso hay que irlo trabajando. Sí. Es que la verdad es que estamos tan poco tiempo en este planeta como para no cuestionarnos cosas y seguir el caminito y no Exacto. disfrutarlo. Sí, sí, La sí. ruedita del hámster. Sí, de hecho mi esposa dice exactamente eso. O sea, esto es tan corto como para frustrarnos por una nota. Sí. Como para quedarnos, dice, yo no voy a complicar mi vida porque mi hijo se sacó una mala nota. Claro. Claro. Ni se la voy a complicar a él por esa razón. Así que disfrute, que lo vea, que lo viva. Claro. Digo, reconocer que no somos perfectos, que en algún momento igual nos saldrá el diablo y regañaremos y gritaremos. Y luego hay que respirar y pedir perdón y Eso. reconciliarse y retomar y decirle, lo siento, no quise hacerlo de esta manera. Continuemos, ¿no? Pero eso no va a pasar Porque siempre. eso nos va a pasar a nosotros y les va a pasar a ellos y cuando les pase Que van a tengan en entender. referente cómo Ujú, lo hicimos. Así que papá respiraba. ¿Ves? ujú. Se disculpaba, Papá se disculpaba. aceptaba que se equivocaba. Exacto. Eso. Esa es educación. Claro. Esa es educación. Sí. Wow. Y de que entonces tengo esta otra pregunta. Ujú. Porque tienes la capacidad de hacer los dos roles. Tú eres padre, también eres educador. El, y a veces se habla mucho como que los padres tienen que educar a los hijos, ¿no? Ujú. El docente no te educa a tu hijo. Ujú. Em,
¿Cómo ves eso? ¿Dónde se traza esa línea o cómo es la diferencia? No. Ok, lo que pasa es que yo voy a decir la conclusión y luego voy para atrás como se hace, ¿no? No, toda la sociedad está encargada de educar a ese niño, todos. El papá tiene que, la familia tiene que educar a ese niño, el profesor debe educar a ese niño, el vecino debe educar a ese niño, toda la sociedad, la aldea, como es el dicho, ¿no? La aldea es el responsable de educarnos, o sea, nos educamos juntos. Pablo Freire decía, nadie enseña a nadie, nadie aprende solo, nos educamos juntos, Wow. ¿ok? Todos nos estamos educando juntos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay una educación primaria que yo tengo que darle a mi hijo, que son esas cosas básicas de salud, de buenos días, buenas tardes, tomar iniciativas, hay responsabilidades mías primero. Esa primera educación, si está bien hecha, llega a la sociedad y llega a la escuela y allá me van a dar otras formas de educar que yo no le he dado, otros valores que, que van a aparecer allá cuando se relacione con otros, el comportamiento con otras personas, su honestidad frente a otro montón de valores, ¿no? Si va a la iglesia o al culto, lo que sea, ya habrán otros valores. Es decir, todos le damos al niño, porque somos multidimensionales, todos le damos al niño o a las personas una dosis de educación que el niño necesita. Porque hemos entendido que la educación no es el contenido académico, sino las formas en las que se va a comportar. Así que todos tenemos que educar a los niños. Estoy de acuerdo con tu explicación y no lo sabía. Pero exactamente, organizaste mis ideas en el fondo de mi... Pero entonces de allí del homeschooling y todo esto que estamos hablando, de ahí sale lo del desarrollo de e-learning, porque sé que también desarrollas e-learning, o de dónde sale, No, o no, viene de antes. no viene de antes, viene de antes. Esto comenzó en el 2012. Yo comencé a tomar cursos virtuales y me comenzó a llamar la atención eso. Comencé con los MOOC, los cursos masivos abiertos. Ya, entonces comencé a tomar unos MOOCs. Y digo, es como interesante, esto me parece curioso. Nunca he tomado una clase virtual o clase online o eso. Y había un gusanito, yo le llamo intuición, hay que tenerle mucha importancia a las intuiciones, hay que hacerle mucho caso a las intuiciones. Sí, sí. Yo decía, esto tiene futuro. Y comencé a estudiarlo. Y el futuro llegó en el 2020. Claro, claro. Entonces yo creía que el e-learning, la educación virtual, tenía un potencial muy interesante. Entonces comencé a estudiarlo, a entenderlo, a conocer, a leer, a ver cómo lo hace otra gente, cómo incluso entrar a caer en los mitos que ahora siento que es un mal e-learning, pero es toda la parte de aprender, ¿no?